Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 8 del podcast de Origen Kinesis. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. He traído un invitado hoy importante, ¿eh? Muchas ganas. Si sois fisioterapeuta, si os gusta la fisioterapia invasiva, tenéis que ver este podcast obligatoriamente. Hoy tenemos un fisioterapeuta, doctor por la Universidad Complutense, profesor titular a día de hoy en la Universidad Rey Juan Carlos, profesor en títulos de experto en deportiva y autor y coautor de multitud de artículos, principalmente relacionados con la punción seca, la electrólisis, la neuromodulación. Una eminencia, José Luis Arias Muriel. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por contar conmigo. La presentación igual es un poco larga, pero muy agradecido, de verdad. Y me parece corta, pero bueno. Teníamos muchas ganas, yo principalmente porque en mi práctica clínica me gusta mucho la fisioterapia. A lo mejor la palabra invasiva no es lo que más me gusta, porque invasivo es como percutáneo, ¿no? Me gusta mucho y sé que tú eres un experto también en ese ámbito, o yo te catalogo como experto porque lo eres. Y bueno, pues vamos a la primera pregunta. ¿Cómo ves la fisioterapia invasiva, el futuro de la fisioterapia invasiva en los próximos años? ¿Qué crees, desde tu punto de vista, que hacia dónde puede evolucionar? ¿Hay cosas nuevas que tú estés viendo? Yo creo que la fisioterapia invasiva debería de simplificarse un poco más. A día de hoy creo que estamos generalizando el uso de la aguja. Creo que no es lo más objetivo, creo que deberíamos de individualizar un poco más cada paciente y focalizar un poquito más los tratamientos que hacemos. Entonces, hacia nuevas técnicas, yo creo que no. De hecho, las últimas técnicas, como podría ser la neuromodulación, lo único que ha hecho ha sido extraer de otras técnicas, de otras terapias, como ha sido su intervención, y nosotros la hemos ido adaptando al aparato neuromusculoesquelético. Entonces, creo que nuevas técnicas como tal, no. Posiblemente la focalización, la dosificación, que yo creo que es un gran hándicap para la fisioterapia, y creo que va a ir mejorando, y sobre todo la adaptación al mundo científico, que la gente desde fuera valore nuestras terapias y que realmente se las pida por el beneficio que les puede reportar. Sí, justo de eso es algo que habíamos hablado Héctor y yo un montón, porque a mí, al igual que Héctor, me gusta mucho utilizar fisioterapia invasiva en casi todos mis tratamientos, y hablamos mucho sobre la dosificación, tanto con corriente galvánica en el caso de la electrólisis como en la neuromodulación. Y yo aprovecho mucho que Héctor está más metido en la universidad para hacerle muchas preguntas de este tipo, y bueno, me gustaría saber un poco cómo está el conocimiento científico a día de hoy en ese aspecto. Mal, muy mal. Yo creo que el gran problema que tenemos en fisioterapia invasiva ahora mismo es que seguramente la dosificación de las distintas terapias. Estamos incorporando nuevas terapias sin dosificar realmente con un respaldo científico las terapias anteriores. Entonces, eso yo creo que es un gran problema, porque lo único que hace es de menospreciar lo que ya hacíamos sin dejar claro cuál es mejor, si corrientes altas, corrientes bajas, algo tan sencillo como eso, y nos hace que de alguna manera el paciente tampoco nos haga el mismo caso, ¿no? Porque hoy, ¿cómo me lo vas a poner? Bueno, hoy alta y baja, ¿por qué? Bueno, porque veo que... Pero no hay un respaldo claro de la ciencia. Yo creo que deberíamos de intentar investigar un poco más sobre el tema, escuchar muchas veces a los clínicos, porque los que nos dedicamos un poco más a la ciencia, las ideas que nos vienen a la cabeza son por el tratamiento que tenemos de nuestros pacientes, pero sobre todo porque los escuchamos, a los que estáis todos los días aquí al pie del cañón con los pacientes, y que realmente veis y os dais cuenta de que a lo mejor a una dosis en cierto tipo de pacientes es mejor, o a otra dosis podría ser mejor en otro tipo de pacientes. Entonces, yo creo que es un gran hándicap, y que yo animo a todo el mundo a que intente generalizar, ¿vale? Y de alguna manera refrendar con datos, como por ejemplo aquí en la clínica trabajes con Endurance. Yo creo que es un gran reporte, porque es un dato objetivo, ¿no? Ver realmente cómo cambia o no cambia el tono muscular en los pacientes tras la aplicación de una dosificación u otra. Y José Luis, tú te dedicas principalmente a los tres ámbitos, ¿no? Haces docencia, haces investigación, quizás a lo mejor algo menos de clínica ahora, no sé. ¿Con cuál de los tres te quedas? ¿Qué es lo que más te llena a ti como profesional? ¿Qué es lo que más te gusta? Sin lugar a dudas, asistencial. Me gusta mucho el trato con el paciente. Trabajé 23 años en un gran hospital de Madrid y lo combiné con la docencia, pero el trato con el paciente, el reporte que te hacen cuando ves que mejoran gracias a tus conocimientos y a tu aplicación, a mí eso me enorgullece y me llena de satisfacción. La otra parte es seguramente para dar respuesta a mis preguntas del día a día. No es que no me guste la investigación, pero
es más fea, ¿no? Solo en tu casa, delante de un ordenador, ver datos y darle un sentido. Me gusta esa parte porque me da respuesta a lo que realmente luego me he preguntado o en algunos cursos con algunos alumnos los habéis comentado. Oye, mira, prueba a ver si esto funciona mejor así, que yo creo que sí. Pero el trato con el paciente es lo que a mí realmente me llena como profesional y como miembro de esta disciplina. Y ahora estás, digamos, entre los 3 ámbitos, ¿qué es lo que más haces ahora mismo? Docencia. ¿Docencia es lo que más haces? Docencia, tanto en grado como en posgrado, como han dicho antes, en diferentes expertos, másters. Mañana viajo a Polonia, por ejemplo, para hablar tanto de electrolisis como de neuromodulación, que es un país emergente ahora mismo en las técnicas invasivas. Y lo que más hago es docencia, intentar exportar esos datos y transferir el conocimiento, que al final yo creo que si no tiene sentido, ¿no? No hay que guardarse lo poco o mucho que sabes, hay que intentar que compañeros puedan exportarlo, y además yo creo que me nutre mucho más porque esos mismos compañeros luego te mandan diferentes reportes, he hecho esto y me va mejor así, pruébalo. Efectivamente, a mí eso me gusta y me llena mucho como profesional. Sí, enseñar, yo creo que nosotros también, aunque desde que llevamos con alumnos también aquí en la clínica, es algo, de verdad, esa frase de aprendo yo más que los alumnos, es que yo lo veo verídico, de verdad. Cuando transmites tu conocimiento, te fuerzas a aprender más, a tener que hacer una síntesis en tu cabeza para transmitir al alumno lo que le quiere explicar, y eso te hace, yo creo, entender mejor. Hay una leyenda que dice que el que enseña aprende 2 veces. Primero tienes que aprender a transmitir el conocimiento y luego tienes que transmitirlo. Y hay gente que tiene un don, como tuviste en un podcast anterior a Paco Molina, mi compañero Paco, tiene un don que con lo mismo que sabe el resto lo dice de una forma diferente, y otra gente que por mucho que te lo estudies 1 y 2 veces, pues pasa como con los pares craneales, que siempre tienes que volver a replicarlo. No me pongas ahora en aprieto. Qué bueno. Y una duda que tengo también es cómo sería un día en tu vida, porque combinar esos 3 campos es algo que llama mucho a cualquier fisioterapeuta que le guste la investigación, que le guste la docencia y que le guste la práctica clínica. Pero claro, ahora mismo en el panorama laboral lo que vemos, la realidad de cualquier fisioterapeuta es la multitarea, multitrabajo en muchísimas clínicas. ¿Qué camino? Sé que cada persona tiene un contexto diferente y que no va a ser igual que el tuyo, pero ¿cómo podría ser el camino de una persona que termina la carrera actualmente? ¿Qué le recomendarías para poder seguir ese camino? Yo creo que mi principal recomendación puede ser paciencia. Esto no se consigue de un día para otro, y sobre todo disciplina, ¿no? Que esos sueños que persigues no se vengan atrás, no los dejes atrás, sino que luches por ellos e intentes llegar a ese final, ¿no? A ese objetivo final. Yo he trabajado en otras universidades y creo que he dejado un buen recuerdo, porque para mí también lo dejaron, pero he ido buscando y cambiando poco a poco a lo que hoy en día he llegado, ¿no? Donde, gracias a Dios, en la Universidad de Trabajo, en la Universidad de Juan Carlos, tenemos clínica de fisioterapia, ¿vale? con un permiso legal para poder ejercer en la clínica. Entonces, combino esa docencia un par de días aproximadamente a la semana, combino un par de días de pacientes, no toda la mañana, ya me gustaría, pero sí que 4 o 5 horas cada día, así que es fácil de tener. Y un día suele ser puramente de investigación, de desarrollo de proyectos, de dirigir tesis doctorales, trabajo fin de máster, que muchas veces son lo que luego publicamos o intentamos publicar en ciertos estudios. Entonces, esto va poco a poco, no se consigue muy bien de un día a día. Yo empecé como vosotros, trabajaba en un hospital, era tutor de estancias clínicas, en este caso de la Complutense, y poco a poco te vas dirigiendo hacia tu objetivo principal. En mi caso era intentar tocar un poquito de todo. El palo que menos me gusta es la gestión, que es uno de los más importantes en la universidad. Los mails, revisar demasiada documentación y demás, pero gracias a Dios, como combino con la otra parte, eso como profesional me llena mucho. Una pregunta un poquito más técnica, ya para que te la primero un poquito. En base a los estudios en los que has participado como autor y coautor y toda la investigación que tú conoces, ¿qué cambios la electrólisis percutánea, qué cambios produce o qué sabemos que produce a día de hoy la electrólisis percutánea? Yo creo que hay que dejar claro, en primer lugar, que la electrólisis es una técnica que destruye el tejido, ¿vale? Entonces, cuando destruyes un tejido es porque realmente tienes claro
bien por una imagen o bien por un reporte clínico del paciente para un test ortopédico, de que algo no está bien, no está funcionando bien, sea una fibrosis queloide interna que haya englobado un nervio, un tronco nervioso, sea porque una lesión antigua haya generado una disminución del tejido y eso provoca que la mecánica no sea buena, lo que sea, pero que algo no está bien. Si no, la corriente galvánica no es claramente la técnica de elección. A partir de ahí, por ejemplo, la tendinopatía es posiblemente donde más evidencia existe sobre su uso y sobre su eficacia. Lo mismo, primero tratamiento conservador, como tenéis aquí preparado, mucha terapia activa, ¿vale? Yo creo que a día de hoy lo que más evidencia tiene demostrado, y cuando no ha funcionado la terapia activa, cuando el tratamiento conservador no ha sido óptimo, vamos a matar moscas a cañonazos, vamos a meterle esa corriente galvánica para intentar destruir y controlar la reparación, o si se puede, la regeneración del tejido conectivo que engloba el tendón. Y a partir de ahí ya, combinándolo siempre con terapia activa. Si tenemos claro que nuestro paciente no va a participar en su tratamiento, no va a querer involucrarse en su tratamiento, quizá la terapia con electrolisis no sea la terapia de elección. ¿Y hay alguna tendencia a día de hoy, en base a los estudios últimos que estáis haciendo, lo que siempre hablamos, dosificaciones, el ámbito en el que más hay que intentar avanzar? ¿Hay alguna tendencia últimamente en la electrólisis? Yo creo que la mayoría de los grupos de investigación y de compañeros que nos dedicamos a la formación de electrólisis, creo que la tendencia es que menos es más. Hemos pasado, yo cuando empecé hace ya casi 20 años con el profesor Sánchez, trabajábamos a dosis hiperaltas, no altas, hiperaltas, trabajábamos a lo mejor a 10-12 miliamperios. Hoy en día esa dosificación ha bajado muchísimo, muchos grupos suelen trabajar a 3, 1 miliamperio, otros grupos a 350 microamperios, a 0,335 miliamperios, a una dosificación muchísimo más baja, pero todos coinciden en el beneficio de la terapia activa y la combinación con el ejercicio excéntrico para remodelar todo ese tejido nuevo que estamos generando y que el paciente pueda recuperarlo, no solamente en ese momento, sino para intentar disminuir las recidivas, que es el gran problema de la tendinopatía. No es tanto el sacarle a lo mejor de ese periodo agudo de tendinopatía reactiva, sino que no recaigan a medio y largo plazo. Tener un runner, por ejemplo, como lo llaman hoy en día, en el cual cada temporada 3-4 veces tiene que visitar en un periodo agudo, creo que es un error en la terapia y un error en el control de cargas. Entonces, yo creo que lo bueno de la dosificación a dosis tan bajas es que mejora mucho más y reduce esa cantidad de recidivas por parte de nuestros pacientes. Ahora la electrólisis, es verdad que donde más evidencia tienes en tendón, pero también estamos viendo algunos otros grupos de formación, etcétera, que lo están empezando a aplicar a nivel intraarticular. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que uno de los grandes problemas de la fisioterapia es nuestra obsesión, porque cuando tenemos una nueva terapia, tiene que valer para todo. Hemos hecho una gran inversión en nuestros centros y queremos que valga para casi todo. Y yo creo que eso, por desgracia, no hay una terapia universal, ojalá, pero no existe. Entonces, yo creo que hay una gran evidencia y un gran respaldo sobre ella de la aplicación en tendón. Cada vez hay más evidencia sobre la aplicación en tejido muscular, reduciendo los tiempos de return to play, mejorando la calidad del tejido muscular que aparece después de la lesión, del gap intramuscular que puede aparecer. A nivel intraarticular creo que a día de hoy no hay un respaldo importante y que creo que no tiene un respaldo incluso a nivel fisiológico. Es decir, no hay tejido que se pueda regenerar dentro de la cápsula. Todos conocemos la escasa reparación que tiene el fibrocartílago intraarticular, la cápsula, si la pincha no sabemos cómo puede responder, si con un aumento de líquido sinovial o no, y entonces quizá eso no sea en mi opinión, no sea una buena línea de investigación. Pero a nivel muscular y a nivel tendinoso tiene un gran respaldo y yo creo que es una técnica que nos aporta muchísimo y nos reduce mucho los tiempos. Vamos a suponer que tienes que dar una recomendación a los fisioterapeutas que nos están viendo y que te dicen, tú estás muy puesto en la invasiva, en las nuevas tecnologías incluso relacionadas con el tratamiento. Si te dicen, oye, José Luis, tú recomiéndame qué me recomendarías tú personalmente para tener yo en mi clínica para poder ayudar a mis pacientes, además del tratamiento activo, de una buena evaluación, de un buen tratamiento.
2-3 cosas que me recomendarías a nivel de tecnología para invertir yo en mi clínica, como si fuera... Yo creo que, otra vez más, voy a utilizar la misma frase, menos es más. Creo que es un error empezar con una inversión tan grande y empezar a comprar máquinas y máquinas y máquinas que muchas veces no tenemos claro ni su funcionamiento. No sacamos o estrujamos bien esas posibilidades que nos ofrece esos nuevos dispositivos. Entonces, yo empezaría por, humildemente otra vez, por una máquina multicorrientes, ¿vale? Es decir, máquinas que puedan generar TENS analgésicas, que esas mismas corrientes analgésicas las podamos aplicar de manera percutánea si seguimos creciendo en el tema de la invasiva, si no, lo podemos aplicar de forma transcutánea, que podamos aplicar una electroestimulación del paciente para evitar esa atrofia muscular por desuso que es tan habitual en este tipo de pacientes que vienen a rehabilitación con fisioterapia. Y a partir de ahí, pues seguramente para mi gusto, una máquina de diatermia profunda, creo que es una máquina que la sensación que les deja en el paciente es muy positiva y luego los efectos que tiene sobre el tejido es espectacular. Espectacular en cuanto a tiempos y en cuanto a maquinaria. ¿Qué habéis visto en los efectos de los estudios, José Luis? Cambia muchísimo el patrón muscular que aparece después de la aplicación. La sensación del paciente hay que tener cuidado porque tiene la sensación de que está muy recuperado, porque no aparece tanta claudicación en la marcha, tanto dolor localizado, tanto dolor durante la práctica deportiva, si es el caso, y sobre todo recupera muy bien, viene muy bien, como dicen algunos autores, marina muy bien con el tema de la fisioterapia invasiva. Después de la punción seca, por ejemplo, solo, o después de la neuromodulación o de la electrolisis, aplicar la diatermia profunda no deja esa sensación de aguja tan fea, esa sensación de malestar, ¿no?, que dicen algunos autores, o dolor por punción, lo reduce muchísimo. Sí. Luego, en cuanto a la invasiva, al principio la punción seca profunda en concreto, se utilizaba mucho para el síndrome de dolor miofascial, en concreto punto gatillo miofascial. Yo en mi caso, justo el TFM, tiré por una revisión, un estudio clínico, un ensayo clínico sobre punción en punto gatillo miofascial, y cuando estuve revisando evidencia, etcétera, vi que existía muchísima controversia en torno a las teorías que existen alrededor del punto gatillo miofascial. Sé que en vuestra línea de investigación habéis estudiado mucho el punto gatillo miofascial. Me gustaría saber cómo estamos ahora actualmente en cuanto al punto gatillo miofascial, si existen, si no, si tiran más por una inflamación neurógena. ¿Qué opinión tiene? Yo creo que ha cambiado mucho en estos años que llevo yo dando formación y estudiando, por tanto, mi tesis también fue sobre el punto gatillo. Sobre su conocimiento intrínseco, yo creo que es un gran problema. De hecho, ha cambiado hace muchos años, en el 2016, si no recuerdo mal, el estudio Delphi que sacó el doctor Fernández de las Peñas sobre el diagnóstico, que yo creo que es el principal error. No puedes hacer un buen diagnóstico si no sabes lo que es. Y como tú muy bien acabas de decir, si no sabes si existe o no existe, como se publicó en su día, pues creo que hace que dudes mucho más si enfocar el tratamiento por ahí o no enfocarlo por ahí. Yo creo que a día de hoy está claro que el dolor miofascial existe. No creo que sea tan fácil el diagnóstico del dolor miofascial. O sea, yo creo que la técnica con aguja, como es la punción seca, es una técnica sencilla, pero el diagnóstico que hacemos lo pasamos muy por alto. Rápidamente queremos meter la aguja, rápidamente queremos buscar una respuesta de espasmo local, un movimiento del tejido que nos haga notar esa sensación de estoy ahí, he llegado. Pero no siempre es producido por un problema de la placa motora. Entonces, ¿cuál es el problema que puede existir ahí? Yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo creo que la punción seca a día de hoy va mucho más encaminada a incluirlo en un tratamiento multimodal. Es decir, que realmente la punción existe, pero no como técnica aislada, sino que nosotros siempre hablamos de las 3 patas de la fisioterapia: fisioterapia manual, fisioterapia invasiva y ejercicio terapéutico o terapia activa, según donde lo leáis. Entonces yo creo que la punción seca está incluida dentro de eso, pero después de eso hay que masajear el tejido, hay que relajar el tejido y luego hay que movilizar ese tejido para mejorar el control motor después de haber cambiado ese timing fisiológico de los pacientes. Entonces yo creo que esa es la línea, ¿no? Incluirlo dentro de la terapia, pero no aplicarlo de forma aislada. Claro, porque que nosotros cuando hicimos el curso, me acuerdo que había que buscar como un nódulo hipersensible, que diese un dolor familiar, etcétera. Y luego en la práctica clínica, algo que a mí personalmente me pasa, no sé a Héctor o a ti, José Luis, es que
gracias a la ecografía he visto dónde estoy pinchando, es decir, ya no es busco una zona que me produzca un espasmo, etcétera, y entonces me he dado cuenta que curiosamente cuando yo introduzco la aguja, cuando me da espasmos locales, porque estoy cerquita de una terminación nerviosa y que ni siquiera busco ya un nódulo hipersensible, yo me voy cerquita de esas terminaciones nerviosas y a nivel clínico, por lo menos en mi experiencia, igual es subjetiva, está sesgada, no he visto resultados. Entre, como se decía antes, que había que ser muy preciso a la hora de la propia palpación del punto hipersensible que del dolor familiar, a buscar esa terminación nerviosa que pueda producir esa sensibilidad y entrar ahí cerquita, y los cambios, en mi experiencia, no... Yo creo, por un lado, creo que en la zona de la placa motora es bastante grande. Yo creo que es más fácil estimularla con la aguja que con la mano. O sea, eso que contamos en los cursos de que efectivamente contamos ese nódulo hipersensible, de dolor exquisito, como dicen algunos autores, con la mano, y claro, el músculo superficial es muy bien, pero te vas a un pectíneo, te vas a un músculo un poco más profundo y eso se complica muchísimo. Entonces yo creo que la principal parte, para empezar, sería esa. Mucho más fácil encontrarlo con la aguja que con la mano. Al final, las dos células más excitables del cuerpo son tanto el nervio como el músculo. Entonces podemos actuar al mismo nivel yendo desde una parte o desde la otra. Si vamos a la placa motora, vamos más a esa unión del nervio con el músculo, pero si vas a la zona del nervio que va a inervar esa zona a nivel metamérico, también va a provocar cambios en el tejido. Yo creo que al final lo que queremos en nuestro paciente es sacarle de ese ciclo vicioso de dolor, impotencia funcional y demás. Entonces, una vez que cambias con la aguja ese efecto, el resto va casi siempre va solo. Sobre todo cuando el paciente se quiere recuperar, ¿no? Yo creo que en clínicas como esta es su principal objetivo. Si uno ni se molesta en venir aquí a hacer esta inversión para ellos y demás, ¿no? Si quiere recuperarse y viene, en el momento que tú eres capaz de reproducir un dolor familiar para el paciente, porque reproducir un dolor es relativamente fácil como fisioterapeuta, es apretar, buscar un poquito más de presión y es más o menos fácil, pero si reproduces un dolor parecido al que por el cual acude sería el paciente, yo creo que al final le sacas mucho más fácilmente de ese problema. No sé si habéis hecho algún estudio relacionado, José Luis, con la electromiografía. Lo que hemos podido ver en el tiempo, digamos, con la electromiografía es que cuando pinchas y haces punción y produces un par de respuestas de espasmo, reevalúas con la electromiografía y se produce una inhibición, la activación. No sé si vosotros confirmáis eso en los estudios. Nosotros lo que habitualmente nos hemos encontrado en los estudios con electromiografía, con electromiografía de superficie, no con electromiografía de aguja, es que normalizamos el tono de los músculos en general. Es decir, si tenemos músculos dinámicos, como puede ser un vasto medial, un supraespinoso, después de la punción aumenta el tono porque está inhibido previo a la punción, por su disfunción, y al revés, cuando tenemos músculos estáticos, la punción lo que hace es inhibirlo. Entonces normalizamos el tono con la punción. Hemos hecho varios estudios en pacientes con epicondilalgia y así lo ha reflejado, y en pacientes con cervicalgia. De hecho, hemos tenido ya un par de tesis doctorales defendidas que también han normalizado el tono. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ya ha provocado un cambio. La sensación del paciente ha cambiado. Sí. A partir de ahí, en el momento que el paciente empieza a generar su actividad normal, sea laboral, sea deportiva, o a veces combinando las dos cosas, ¿no? Todos queremos estar bien en el trabajo, pero luego hacer algo, o hacerlo previamente como vosotros, de actividad deportiva con las mejores condiciones, la mejor calidad. Entonces yo creo que el cambiar ese tono muscular, yo creo que lo que le reporta al paciente es esa sensación de esto está mejor y puedo empezar a meterle carga a mi tejido. Y en tu experiencia, ¿utilizas solo la punción si quieres cambiar el tono o normalizar el tono, o lo combinas con terapias de electroestimulación en diferentes protocolos? Nosotros casi ningún paciente hacemos lo mismo. Combinamos cualquier tipo de terapia en base a qué nos estamos encontrando. A veces que tenemos muy claro cuando hay una banda tensa, pero claro, una banda tensa, un tender point, una zona de espasmo provocado por una contractura masiva o porque se le ha subido el gemelo por la noche, al final el tejido es muy parecido. Entonces, según cuál es el tejido diana, cuál es la lesión que puede haber producido al paciente, iremos combinando bien la neuromodulación, la electropunción, y muchas veces no va muy bien, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos, donde no podemos ponerle mucha tensión en el tejido, no tiene un gran movimiento articular, entonces le ponemos electropunción y también nos da muy buenos resultados en esos primeros estadios que el paciente no puede... En cuanto a la potenciación y mesuras. Eso es, ¿no? Sobre todo, ya digo, yo creo que la fisioterapia lo que hace es dar calidad de vida. O sea, todos van a mejorar, antes o después. Hay un estudio de Yolanda Mayoral sobre, el único estudio que hay a día de hoy, a triple ciego, sobre la punción seca,
que lo hicieron en pacientes con gonartrosis, que se le aplicaban artroplastia de rodilla. Entonces, lo bueno que tiene es que a los 6 meses todos van a estar igual, le hagas o no le hagas nada. La evolución natural es que van a estar igual, pero durante 6 meses estar con mejor calidad de vida, pues yo creo que es lo que tenemos que meternos nosotros, ¿no? Menos medicación, ingeniería menos medicación analgésica, que según el tipo de pacientes eso puede ser un gran hándicap, generaban mejor movilidad y con un rendimiento muchísimo mejor. Bienvenido sea. Sí, no, total, en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, has dicho que ninguna sesión es igual, más o menos, ¿cómo sería tu práctica clínica? Porque, por ejemplo, aquí nosotros somos más o menos de la misma generación y ninguno trata igual. Es decir, Manu pues tira más por técnicas más manuales osteopáticas, Héctor más fisioinvasiva, mucho razonamiento clínico, que yo me inclino un poquito más a ese lado y con terapia activa. ¿Tu práctica clínica cómo la ves? Pues mira, yo creo que un 40% de la sesión es razonamiento clínico. Es escuchar al paciente y que te ofrezca esos datos donde digas tiro por aquí o tiro por ahí. El tejido que está provocando el problema es este, o el tejido que está generando esta disfunción es este otro. A partir de ahí intentamos 10-15 minutos de terapia manual, a ver si con eso es suficiente. Si vemos que el tejido no cambia absolutamente nada, recurrimos a la aguja y después de la aguja siempre terapia activa. 5 o 10 minutos, hago un ejercicio que haga en la sala de adaptación que tenemos parecida a la vuestra, no tan bonita, también decorada, pero en la sala de adaptación donde el paciente integre esa zona que tiene a lo mejor durante un mes, 3 meses o 6 meses fuera de su córtex, de su músculo de Penfield, lo tiene borrado, desdibujado y que empiece a reactivarlo otra vez. Entonces la sensación que nos deja suele ser bastante buena siguiendo esa recomendación. Mucho razonamiento clínico, mucho escucharle, mucho pensar cuál es el posible motivo o causa del problema. A partir de ahí terapia manual, invasiva, si da tiempo después de la invasiva hago terapia manual, pero claro, depende también, a veces vienen casos mucho más complejos porque al estar en la universidad no es como estar a pie de calle, el paciente ya viene a lo mejor rebotado para algún compañero, entonces es más razonamiento clínico de lo habitual. Sí. Entonces a nivel de clínica siempre es más fácil, si es el primer fuego, ¿no? que se abre, entonces siempre tendréis que ir a lo más habitual. Nosotros tenemos que intentar complicarnos más la vida porque ya vienen rebotados en muchas ocasiones de compañeros que le han intentado sacar de ese problema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Además, la semana pasada Pablo, un alumno que teníamos, me comentó: Héctor, es que a mí cuando empiece a trabajar a lo mejor me puede dar un poco de cosa, ¿no? Tener a un paciente de una sesión de 1 hora, tenerle a lo mejor 30 o 40 minutos evaluándole. Y le dije: mira, Pablo, digo, si a mí me han dicho pacientes, no sé cómo decirlo, piropos, algunas me han dicho, oye, ¿qué diferencial es este tratamiento? Es porque me han dicho, nunca me han evaluado así, nunca me han mirado esto así. Digo, yo creo que es al contrario, tenemos más esa limitación nosotros cuando empezamos la carrera, que dices, tengo que empezar a tratarme. Al paciente viene, le mira, venga, te tengo que tratar, que tiene que ver que le he tratado. No, que hacer una buena evaluación, el paciente se siente, yo creo, evaluado, mirado y por un buen profesional. Y eso muchos pacientes a mí me dicen, joder, es que nunca me han mirado esto así, nunca me han evaluado así. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando acabamos la carrera todos pecamos de aplicar muchas técnicas y querer demostrar de alguna manera todo lo que nos han enseñado y lo bien que lo hacemos, ¿no? Y hacemos un poquito de manual, otro poquito de osteopatía para que cruja algo y vea que también sabemos manipular, un poquito de una cincha de Maligan, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, efectivamente. Y con el paso del tiempo al final es cada vez menos. Y cuanto menos, repito una vez más, más ladrón de guante blanco, más vamos al punto, al tejido problema, con menos presión, con menos esfuerzo y con mejores resultados. Yo creo que eso es cada vez más la clave. Si lo miras bien, si conoces el problema, el diagnóstico es más fácil y enfocar el diagnóstico a ese problema es mucho más justificado. Si no tienes claro, al final es como estos compañeros, con perdón, que cuelgan a veces en sus redes sociales muchísimas agujas puestas en el paciente. Yo creo que muchas agujas significa que no tienes claro cuál es la causa y vas a tocar varios palos a ver cuál es el que tiene la respuesta. Terapia manual por todo cuerpo. Claro, pero claro, si pones muchas agujas luego no sabes por qué ha mejorado el paciente. Sabes que ha mejorado porque le has puesto 8 o 10 agujas. No sabes realmente cuál es la aguja que realmente ha funcionado. Que yo creo que es lo que tiene el paciente. Saber que cuando viene aquí a Origen Kinesis, cuando lo ve el compañero correspondiente, sabe que ese es el que le va a resolver el problema porque sabe cuál es la causa principal que le ha ofrecido ese problema. ¿Hacia dónde van tus próximas investigaciones encaminadas en cuanto
Entonces, bueno, te pregunto en la invasiva o en otros ámbitos en los que estás investigando, ¿qué es lo último que estás...? Pues ahora mismo tenemos varios frentes abiertos en línea de investigación, sobre todo con la neuromodulación, en la que al final lo que más aplicas o lo que más te llama la atención es lo que intentas darle esas respuestas, y a terapia manual ortopédica. Yo empecé con ella y creo en ella firmemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una herramienta que a veces se nos queda corta y por eso recurrimos a la aguja. Pero sobre la terapia manual ortopédica, por ejemplo, estamos ahora con un par de estudios sobre la aplicación, sobre todo en dolor lumbar. Es uno de los grandes, no sé si pandemias podría decir, en la época que vivimos, del siglo XXI, ¿no? Ese gran problema tiene mucha gente que o bien por sus largas horas delante del ordenador, o bien por realizar unos ejercicios que yo creo que con intensidad demasiado elevada, vamos a decirlo así, para lo que su cuerpo puede absorber, pues yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos y que hay que darle una solución. No una solución al dolor lumbar en sí, porque el dolor lumbar es sintomático, o sea, no es la causa, algo pasa ahí, pero como no podemos meternos en el gimnasio con él y decirle cómo tiene que hacer sus gestos deportivos, pues intentar minimizar esos problemas que le atañen a su aparato neuromusculoesquelético. Yo una pregunta que quería hacer a los dos es también... Te dejo que diga José Luis. No, pero para incluir, porque al final este podcast, la mayoría lo escuchan, no lo sé, no tengo los datos, pero sobre todo los que nos suelen preguntar son estudiantes que han terminado la carrera y tienen muchas dudas acerca de formaciones y tal. Me gustaría preguntaros, ¿qué formación os ha cambiado, os ha dado como ese cambio de chip a la hora de vuestra práctica clínica, de ver la fisioterapia, etcétera? Incluso, ¿qué profesor? Yo tengo muy claro dos formaciones y dos profesores. Entonces, no sé si vosotros tenéis algo ahí de decir, joder, cuando hice esa formación es como, yo tenía pensado que esto tenía que ser así, como estaba diciendo entre los dos, de mucho tratamiento, muchas técnicas, mucho tal, y a partir de aquí es como que me hizo chip y cambié. Yo en mi caso, lo primero que me formé fue en el experto de fisioterapia osteoarticular de la ONCE, o sea, iba claramente a por la terapia manual. Y el tercer seminario apareció un tal Orlando Mayoral, que no era terapia manual, pero como lo contaba, me gustaba. Yo creo que es uno de los beneficios de la fisioterapia, es una disciplina tan grande que hay gente que le fascina hacer fisioterapia respiratoria, y tú dices, ¿respiratoria? Pero ¿cómo puede...? A otra gente le fascina a los niños, ¿no? Como mi compañera María Caratalá o Paco, los adultos neurológicos. Y entonces yo creo que hay alguien que despierta tu chip y dice, por aquí tengo que ir. Y 2 años más tarde, a raíz del máster, conocí al doctor Fernández de las Peñas, que iba del hilo de Orlando Mayoral, y al final pues me quedé con esa sensación de que para mi forma de ser y mi forma de trabajar, la aguja me aporta mucho. No es que sea mejor ni peor, yo no creo que sea, repito, ya lo he dicho en alguna ocasión, que sea la terapia ideal y que sea la única terapia que funciona, pero sí que es verdad que para mi forma de ser y para las patologías que suelo tratar yo, es la técnica para mi gusto espectacular. Yo en formación, a lo mejor no te diría una formación como tal, pero creo que la formación en ecografía, a mí sí me cambia un poquito, yo creo, el chip, cuando empecé a utilizar el ecógrafo, a ver el cuerpo por dentro, y sí que me dio un poquito ese cambio. De profesores, bueno, Paco ha sido uno de los que más ha influido en mí a nivel de universidad. Luego José Luis le conozco desde hace poco, es mi director junto a Paco de la tesis doctoral, y la verdad que ya le conocía de la formación antaño cuando nos dio el experto en deportiva, nos dio un fin de semana y me gustaba, pero ya cuando fui a conocerle, Paco me dijo, vas a estar con un tío, bueno, me lo dijo Paco, y yo confío al 100%. Y le conozco desde hace poco, pero también es un profesor, bueno, espectacular, un tío que con todo lo que sabe es tan llano y tan sencillo y tan humilde que es que da gusto estar con personas. Yo creo que los grandes son como José Luis y como Paco. Sí, de cara, sí, también. Es una pilace. Yo creo que todos los que han venido al podcast de momentos son como... Yo cada vez me doy cuenta que la gente buena en un ámbito, buena de verdad, son humildes, tío. Son gente llana que no da nada por sentado, que no intentan imponer su visión y su autoridad. Son gente abierta, cercanas a todos, como él, pero es que Paco es igual, o sea, es que esta gente es así, y es la verdad. Y luego uno que me marcó mucho, que solo estuve con él un fin de semana, fue Francisco Santana, Paco Santana. Estuve en el curso de neuromodulación allí con ellos, y fue un domingo, y le vi hace poco, el fin de semana pasado, que fui con Fran y con Raúl a la DNMP, y vino el de invitado, y hostia, estuve un día con él y dije, este tío
este tío es que te transmite pasión, ¿eh? Es una máquina, es médico y fisioterapeuta y va a sacar ahora una formación de ecografía bestial, a ver si podemos traerle, intentaré traerle, pero bueno, también la hostia. Pero bueno, hemos traído a José Luis, podemos traer también, de verdad. Así que esos dos han sido Paco, José Luis y Francisco, y la ecografía me cambió mucho. Vale, viendo lo que acaba de decir esto de la ecografía, ya hay universidades, creo que no recuerdo mal, 16 universidades que en el grado incluyen la ecografía en el estudio de la anatomía. Porque claro, nos obsesionamos con la imagen en 2D en color, pero el cuerpo no se comporta... Los que no tienen nada que ver. Nada que ver. Yo se lo digo a los alumnos, digo, mi curva de aprendizaje con la ecografía anatómica pegó algo exponencial. Como son los dibujos, así no es la realidad. Es muy bonito, gráficamente son muy fáciles de recordar, luego la anatomía... Hace una semana estuvimos reunidos en el grupo para actualizar algunos abordajes que han cambiado, que queríamos normalizar entre toda la gente del grupo, sobre la función del massetero y sobre qué pasaba con la parótida, que está justo... Y decían, yo he visto todo, decían muchos compañeros, yo he visto muchos dibujos donde ves la parótida y el massetero a continuación. Y yo, vamos a tumbarnos. Nos tumbamos, pusimos la sonda y vimos que en el 80% de los compañeros que estábamos allí, o totalmente o parcialmente, la parótida cubre al massetero. Entonces, claro, lo dibujan una parte diferente para poder verlo y memorizarlo. Y tú lo entiendas, efectivamente. Pero luego la realidad anatómica es muy diferente. Es como un cuadro o ver la realidad, ¿no? Un cuadro de un parque y ver el parque. Bueno, el cuadro está muy bien, pero cuando estás es muy diferente, tío. Es muy diferente y la variabilidad anatómica es enorme. Una cosa curiosa, lo hago con bastantes alumnos, le digo, ¿dónde está el TFL? Tócame el TFL y pálpale. Entonces se va al último. Mira, vamos a la espina ilíaca, bajamos, mira, ¿ves este? Y es que es curiosísimo que ninguno acierta dónde está. Todos se piensan que está en el punto medio lateral y yo también me pasaba, ¿eh? Y nos ha pasado con muchos abordajes, con Ana Lebrón, por ejemplo, yo me acuerdo ya hace años, sobre la evaluación del ligamento cruzado anterior, que se pensaba como algo utópico y tiene ahora mismo la misma eficacia y el agua estándar que la resonancia magnética. O sea que ya ha habido en estructuras que la ecografía ha sobrepasado otras técnicas, sobre todo en coste, efectividad, en coste de valoración y sobre todo en el rendimiento que da. Dinamismo en la prueba, que la resonancia cerebral estás quieto. No, y que el corte que te hace, por ejemplo, la resonancia, te hace un corte transversal y un corte longitudinal, y no sabes más. Como hay algo ortoideo o en alguna parte, a lo mejor se te olvida el corte. A veces que cuando, según qué tipo de resonancias, meten más cortes o menos cortes por el tema del tiempo. En la ecografía a tiempo real, tú dices, le puedo ver hoy, si tengo dudas mañana, le puedo volver a evaluar mañana, y en 5 minutos no tengo que invertir una gran cantidad de tiempo, sobre todo si el conocimiento ya está en nosotros, y el resultado es espectacular. Y sobre todo que yo creo que al paciente, aparte de que el terapeuta tenga ese conocimiento anatómico más real, le da mucha tranquilidad. Sé que si algo pasa, en origen kinesis me lo van a decir. Si hay que derivarlo al hospital o a un facultativo porque es un problema mayor, a una bandera roja, sé que me lo van a decir. Otra cosa es que sea pues, una fractura, un escarro, un punto que aquí hemos hablado antes, ahí diferente, pero si hay algo que no le cuadra, una imagen tal, allí me van a dar un resultado, una respuesta rápida y objetiva. O sea, yo creo que es una herramienta súper potente. Los pacientes lo agradecen en el clínico. Sí, tanto los pacientes como nosotros, yo creo, a nivel de tranquilidad. Yo, por ejemplo, ayer tenía mismamente, es que justo se me ha venido en la cabeza eso, un dolor de hombro que no respondía a la carga mecánica de este dolor inflamatorio nocturno, ningún gesto, tal, y que de repente se te empiezan a venir demonios de, joder, banderas rojas, igual será grave, tal. Le puse la eco y tendinopatía calcificante con el Doppler, etcétera, y dices, vale, pues me cuadra que sí, que no tiene que ver con la carga, que puede tener la fase esta resortiva de unos 6 meses y que por eso le está molestando así. Que lo pensé justo en ese mismo momento mientras lo estaba viendo, que para mí fue como una tranquilidad y para el paciente también. En otro caso contrario, pues igual al terminar la sesión lo hubiera tratado y me hubiera ido con la sensación de ¿qué tendría este tío? ¿Por qué le duele? No me encaja en ninguna de mis hipótesis que suelo tener. Que a raíz de eso justo, yo las 2 formaciones y 2 profesores que me cambiaron el chip fue uno, el del curso de razonamiento clínico Arturo Sung, que me pareció una locura porque yo antes era como solo intentar ver qué tejido era la fuente de síntomas. Y con el modelo de categoría de hipótesis, que yo no lo conocía hasta que lo explicó en el curso y tal, es como que me cambió un poco a la hora de ver al paciente, el razonamiento clínico y tal, me cambió totalmente. Y luego otro
fue que yo te lo contaba todos los días. Yo hice también el máster de terapia manual ortopédica de la ONCE y Eduardo Zamorano me pareció, en plan, un hombre que era como yo a nivel de inteligencia de fisioterapia y de conocimiento. No he conocido a nadie que sepa lo que sabe él, porque era increíble. Es decir, sabía las cosas que sabe un osteópata, pero también sabía a nivel de invasiva, pero también sabía a nivel de ejercicio una barbaridad, de neurodinamia. Era como que tenía conocimiento de todo y que usaba todo, ¿sabes? Que no desterraba ninguna forma de trabajo, aun sabiendo lo que sabe y habiendo escrito un par de libros. Y ese fue otro profesor con lo que nos enseñó que me cambió un poco la forma de ver y además Eduardo, la forma que tiene de transmitir, esa forma pausada, sí, tranquila, en lugar de... A mí me pasa muchas veces que quiero dar más información a lo mejor de la que da tiempo a absorber por parte del alumno. Eduardo te lo va digiriendo poco a poco, como si fuera una madre al polluelo, poco a poco, te está dando ahí, y te dice esto y te dices, bueno, pero es que también tienes esto, y tú, ostras, pues claro, si vas enlazando una cosa con otra. Y Eduardo, la verdad que es... Yo también fui profesor del experto en la época en la que estaba yo no estaba el máster, como soy mucho más mayor que tú. Entonces el especialista de la ONCE, él era del seminario, daba un par de seminarios, y la forma de que tiene de explicar y cómo te lo cuenta, tiene ese poder que hablábamos antes de Paco Molina. Sí, envuelve con la voz. Sí. Y sobre todo que no te está viniendo humo. Muchas veces yo creo que en esta profesión hay compañeros, con todo mi humilde opinión, que parece que te dicen ciertas cosas pero no suenan muy creíbles. A Eduardo lo escuchas y tú dices, ¿y dónde habrá leído eso? ¿Por qué sabe eso? Que eso no viene en un libro, ¿sabes? O sea, no, total. Es que es unas cosas de en plan, como el típico que salía ahí con la información en la prehistoria, típico chamán, pero encima sabiendo las cosas bien. No, y si has probado, que yo sí lo he probado, a que te pongan las manos encima, te lo pone con una sensación y dices, ¿qué me está haciendo? ¿Qué sensación más extraña cuando cómo te las coloca, cómo se adapta al cuerpo, cómo... No, porque el tío es un obseso. Es decir, nosotros cuando hicimos, porque nos enseñó neurodinamia, no sé si en esa época lo hacía también, pero con una báscula de pesar la comida te dice, vamos a hacer aquí ahora 5 kilos de presión. Y es en plan, ¿cómo que 5 kilos de presión? ¿Qué me estás contando? Y dice, sí, porque si en vez de 5 hacemos 12, no vamos a sentir igual el nervio, o yo que sé, o vamos a generar una irritación. Dice, entonces aquí hay que hacer 16 kilos. Y dices, a ver, venga, ponme 16 kilos. Y dices, mira, 2, 3, 4, porque él practicaba en casa con una báscula de presión para saber cuántos kilos estaba metiendo, que es lo que hablábamos es un poco de una profesión que es tan difícil de objetivar como la fisioterapia, el hacerlo un poquito más comestible. Sí. Más comestible, ¿no? Nosotros lo hacemos con esa práctica que nombrabas tú, con el algómetro, para ver la cantidad de presión que tenemos que generar para notar la profundidad a llegar a alcanzar ciertos tejidos, o para movilizar y notar esas sensaciones intramusculares, por ejemplo. Y ya para acabar, José Luis, te hago una última que me interesa. La penúltima. ¿Habéis visto alguna diferencia, tanto en los estudios como en tu experiencia clínica, diferencias entre la electroestimulación percutánea y transcutánea? Hablo tanto tipo TENS como a lo mejor CIMER que tenéis en la universidad, creo, ¿no? Sí. ¿Existen muchas diferencias? ¿Tú crees que es interesante la transcutánea también? A nivel científico, la mayoría de los estudios han revelado que el efecto es mayor percutáneo que transcutáneo, a través de una aguja que sin aguja. No sé si porque la corriente tenga mayor efecto o porque le sumas el efecto de la corriente al efecto aguja. O sea, el tener una aguja metida en la piel y eso provoca un input aferente en el sistema nervioso. A nivel clínico, yo creo que la sensación transcutánea se pierde a lo largo de la piel. La piel es una gran barrera. Entonces la piel absorbe mucho y entonces cuando llega al tejido que está posterior, le cuesta más trabajo dar narración, y sobre todo si la narración suele dar narración muy localizada. En cambio, cuando metemos una corriente a nivel percutáneo, como suele estar cerca de algún tronco nervioso, alguna rama cutánea, alguna placa motora, además, el efecto es mucho más global. No creo tanto que la corriente sea mejor, porque la corriente es la misma, el aparato es el mismo, pero creo que llega mucho más tejido, con lo cual la sensación del paciente es muchísimo más grande. Más potente. ¿Y con tipo CIMER y esta marca? Una superinductiva, el efecto es espectacular. O sea, yo creo que la sensación que deja, sobre todo por la estimulación del sistema nervioso autónomo, es espectacular. Que con las manos es mucho más difícil de llegar, ¿vale?
pero por ejemplo a nivel de interescapular, cuando tenemos algún problema del miembro superior, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Nos centramos solamente en la parte del miembro superior, pero lo colocamos a nivel interescapular y la estimulación esa del sistema autónomo deja una sensación al paciente muy buena y yo lo hemos comprobado a nivel clínico. Después los ejercicios que hace los hace a mayor intensidad y con mejor control. ¿Alguna pregunta más? Yo con José Luis es que escucho y disfruto como un cerdo aquí, es que estaría escuchándole hasta mañana. Yo venía con la intención de aprender mucho y ahora la mismo verdad que sí. encantado. José, Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Vale. un placer tenerte y bueno, pues cuando quieras estar... Para el 88. Para el 88, para el 88 Eso es. volvemos. Ahí está. Pues nada, cuídate mucho, José Luis. ¿vale? Muchísimas gracias a todos y Que vaya muy bien.